precisamente para entender cuál va a ser la dinámica de este retorno del receso legislativo. A esta hora nos acompaña el legislador del Partido Social Cristiano, Tovera, a quien le damos la bienvenida. Él representa a la provincia de Santa Elena, pero quizás se ha vuelto uno de los cuadros más visibles de la bancada de la 6 y sus aliados. Buenos días, asambleísta, bienvenido. Arranquemos con qué tiene que pasar con los juicios políticos, que al parecer esa va a ser la primera gran batalla que tengan que librar los asambleístas en esta jornada incluso. Pues se habla de que hoy se vota un cambio del orden del día para precisamente llamarle la atención a los jueces que a través de sentencias quieren cambiar resoluciones del primer poder del Estado. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias a ustedes RTU, a todo su equipo técnico. Efectivamente, hoy, luego de un receso de varios días, reiniciamos nuestras actividades legislativas. Vamos a seguir aprobando las leyes que están pendientes, así como los procesos de fiscalización. Y respecto a este en particular, hay una resolución, hay un dictamen, perdón, de un juez de primera instancia, un juez constitucional, en el que prácticamente está obligando a la función legislativa a que se retomen juicios políticos que ya habían sido resueltos, su archivo. Decisiones que son legítimas e independientes por parte de la función legislativa. Ahora, hay un conflicto, hay algunos legisladores, sobre todo oficialistas, que manifiestan que la Asamblea debe acatar la orden del juez constitucional, pero la realidad es que ya existe una sentencia por parte del máximo organismo de legislación constitucional, que es la Corte Constitucional, que ya dictamina la obligatoriedad de no interferencia de otras funciones del Estado en las decisiones legítimas de la función legislativa, especialmente en las decisiones que tienen que ver con los procesos de fiscalización. La decisión es absolutamente clara, esa sentencia, ese dictamen es superior en el orden jerárquico de las leyes, por tanto es inaplicable la decisión que tomó el juez de primera instancia. Por eso es que hoy usted hacía referencia, hay un legislador, me parece que es de la bancada de Revolución Ciudadana, que va a proponer el debate para el análisis de esta resolución. Definitivamente que eso podría terminar en un exhorto, porque lo que se resuelva ahí, que seguramente, como lo dije hace un instante, será un emplazamiento, un exhorto a la función judicial para que no se cometan este tipo de errores, en el que un juez de primera instancia se contrapone a una decisión del máximo organismo de decisión constitucional. En ese sentido, pero no es vinculante. Sí, con ese razonamiento le pregunto, asambleísta, entonces la Asamblea ni siquiera tiene que apelar la decisión de este juez que le da la razón al recurso presentado por el trámite, ¿o sí deberíamos hacerlo por formalismo? El trámite correspondiente, más allá de lo político, porque lo que hoy se va a hacer dentro de la Asamblea ya es un tema político, un exhorto, porque todo lo que se resuelva ahí no es que le va a obligar o no a una función del Estado como la función judicial, no podemos interferir, tampoco nosotros, pero el trámite correcto debería ser, una vez que el presidente de la Asamblea recibió la resolución del juez de primera instancia, eso tiene que ser llevado al departamento, al área jurídica, al departamento técnico jurídico, y una vez que haya ese informe, entonces el señor presidente de la República puede eso someterle al CAL para ver cuál es la decisión que toma. Obviamente, el informe jurídico va a decir, oye, es inaplicable esta sentencia porque hay una sentencia en orden jerárquico superior que impide que nosotros podamos resolver o podamos otra vez tratar esos juicios porque ya la Asamblea decidió archivarla. Entonces, inmediatamente, la Asamblea, a través de su presidente, tendrá que apelar la sentencia y nosotros, como organismo colegiado, como Asamblea, tendríamos que hacer el exhorto al máximo organismo de la función judicial para que tomen las acciones correspondientes. Porque esta actuación del juez de primera instancia lo que hace es poner en incertidumbre y en duda nuevamente a todo el sistema judicial. Asambleísta, usted ha hablado de lo legal, pero ¿qué pasa con la parte moral? Vamos a mirar hacia otro lado cuando todos conocemos que en el caso, por ejemplo, de quien fue embajador, fue secretario de administración del expresidente Lasso, tiene acciones en un canal de televisión, no podía llegar a estos cargos públicos y aún así los aceptó, aún así estuvo en funciones. En contra de Sebastián Corral hay un juicio político que se intentaba llevar a cabo, pero simplemente como la decisión política es llevarnos a los o ir por los ministros del actual gobierno, entonces vamos a mirar hacia otro lado y vamos a dejar que este tipo de irregularidades pasen en el Ecuador como que sin nada. Joana, nadie está diciendo que estos funcionarios están exentos de responsabilidad, sobre todo política.
pero hay que hacerlo correctamente. Estos juicios anteriormente se archivaron porque no cumplían todas las formalidades para poder ser sustanciados. Por eso se archivan, no porque había o no había elementos. Se retiraron las firmas, y como ya no hay firmas, entonces ya no se puede, vamos por otros, pero hay firmas. Pero es un requisito básico el que se completen mínimo el 25% de las firmas de la Asamblea Nacional para poder iniciar un juicio político. Tenemos que cumplir las formalidades, la ley nos obliga. Entonces lo que nosotros hicimos fue proceder en cuanto a derechos se refiere. Pero eso no implica de que mañana más tarde se vuelva a iniciar. A ver, el gobierno o el bloque oficialista está interesado en continuar con los juicios políticos, vuelvan a plantearlo y plantéenlo bien. Y la cosa se resuelve. O sea, nadie está diciendo que deben liberarse de responsabilidad política, pero tampoco nosotros podemos permitir como máximo organismo de la legislación y de fiscalización que de pronto se privilegie a uno o a otro. Porque recuerde usted que el ejercicio propio de la fiscalización es para tratar de prevenir los errores, prevenir los malos actos o las inacciones de los funcionarios públicos. Entonces, claro que los otros que ya pasaron tienen que ser juzgados. Hagan el planteamiento. Pero no por eso también quienes en estos momentos están siendo procesados o sustanciados en el campo político tengan que poder rendir las cuentas como corresponde a la función legislativa. Ahora, que estos juicios políticos sean puestos a consideración de la Asamblea no significa que mañana vayan a ser censurados o destituidos, porque ellos tendrán que hacer sus pruebas de descargo. Mire usted lo que pasó con la canciller, la doctora Sommerfeld. No hubieron los votos para poder continuar. ¿Por qué? Porque finalmente se hizo el análisis correspondiente, pero obviamente hubo una solicitud de juicio político, se cumplieron las formalidades, pero luego se decidió archivar ese proyecto. Entonces, nada implica de que, o mejor dicho, nada se contrapone al hecho de que mañana más tarde estén en el juicio político, pero mañana sean absueltas y que no sean censuradas. Pero el procedimiento tiene que iniciarse y tiene que culminar. Legislador, algo que a mí me preocupa en especial es que en el país acabamos de conmemorar los 35 años de la Convención de los Derechos de los Niños y hay una reforma al Código de la Niñez que lleva años en la Asamblea y no avanza, cuando los niños y los adolescentes deberían ser la prioridad en el legislativo. Y me preocupa un montón, porque ya el 60% de los legisladores van a buscar la reelección, y entonces vamos a seguir esperando. Bueno, eso ya es de absoluta responsabilidad de las personas que son encargadas de tramitar ese tipo de proyectos. Eso está en una comisión especial, que es la Comisión Especial de la Niñez, así como en mi comisión, que es la Comisión de Seguridad, y sin temor a equivocarme, hemos sido la que más ha dado producción legislativa. Nosotros hemos puesto a consideración del Pleno cerca de 6 leyes en estos 9 meses que tenemos de gestión. Es decir, casi un mes y piquillo, un mes, una semana, cada proyecto de ley que ha sido tramitado y sustanciado dentro de la Comisión para que sea aprobado en el seno de la Asamblea Nacional. Yo pienso que debemos apurarnos, ojalá pues que podamos concentrarnos los legisladores, sobre todo hay algunas comisiones que es verdad han estado retrasadas, pero cada quien es responsable de sus actos. Nosotros respondemos por los nuestros, tenemos, no solamente nos preocupamos del tema de la niñez, que hay proyectos importantes, sobre todo reformas interesantes que van en el beneficio de la protección de estos seres tan importantes de la sociedad y sobre todo de la familia. Los más vulnerables. Pero también en materia de seguridad hace falta mucho. Recuerde usted que hace poco se aprobó la ley que aplicaba la consulta popular, que tenía que ver con el fortalecimiento y endurecimiento de las penas, pero aún todavía hacen falta algunas reformas en el campo penal, sobre todo en el Código Orgánico Integral Penal, para tratar de mejorar el funcionamiento del sistema judicial, que todavía sigue siendo endeble. Es una preocupación grande que tienen los ecuatorianos, que es verdad que las muertes violentas han bajado un pequeño porcentaje a nivel nacional, pero se han lamentablemente incrementado de forma exponencial otro tipo de delitos como los secuestros, y eso ya los vemos en nuestras ciudades. Las extorsiones. Yo vivo en la provincia de Santa Elena, específicamente en la cabecera cantonal de Santa Elena. Era una de las provincias más tranquilas varios años atrás. Pero ¿qué ocurre en los últimos meses? Los secuestros a la orden del día, en los barrios céntricos de nuestra ciudad. ¿Qué no será en otros barrios? Entonces, lamentablemente, las extorsiones, los secuestros se han duplicado, se han triplicado, se han quintuplicado. Entonces, nosotros necesitamos fortalecer el sistema de justicia a través de proyectos que mejoren la ley, sobre todo el Código Orgánico Integral Penal. Otto, hace pocos días se conocía, por ejemplo, una medición de opinión pública, la de la empresa, tiene los resultados que más se acercaron, Comunicaliza. Comunicaliza me parece, sí. ¿no?
¿no? Hay otra que publicó Omar Maluk también hace poco. La de Omar Maluk la conocí ayer, pero vamos con los de Comunicaliza. Ahí dice que la aprobación de la Asamblea no supera el 9% de ecuatorianos, es decir, casi que 1 de cada 10 ecuatorianos aprueba la gestión de la Asamblea. Y yo le pregunto, ¿cómo hicieron para la Asamblea mejor calificada de los últimos años, en 9 meses, transformarla otra vez en una Asamblea, no digo que la peor, pero con malas notas? Le pregunto, ¿y cómo van a hacer el 60% de los legisladores para buscar la reelección con esa imagen? Bueno, creo que es fácil identificar cómo la narrativa que se ha aplicado a través de diferentes órganos del Estado en contra de la Asamblea Nacional en los últimos meses ha logrado de que esa imagen, buena imagen que tenía la Asamblea en los primeros meses de gestión se vaya deteriorando. Pero eso lamentablemente es una imagen en su conjunto. Lamentablemente en ocasiones los políticos ponemos por delante los intereses partidistas y no los intereses del pueblo. Sobre todo la narrativa que se ha aplicado en los últimos meses, que la Asamblea bloquea los proyectos del gobierno nacional, cuando eso no es así. Hace poco se dio a entender, por ejemplo, de que las reformas que estamos planteando para fortalecer el sistema judicial, las reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial, no eran correctas, ¿no? Y a través del gobierno se trató de implantar una narrativa de que nosotros estamos buscando impunidad para los delincuentes o cosas por el estilo. Entonces, eso no era verdad. Finalmente, esa reforma fue vetada totalmente. Ese conflicto, desde luego, lamentablemente provoca que la gente se lleve una imagen negativa. Pero, independientemente de aquello, hay muchos legisladores que tienen su trabajo particular y que la gente en sus provincias sabe de aquello. Yo por eso me lanzo a la reelección. En mi caso particular, nosotros hemos realizado las investigaciones correspondientes y luego de las actuaciones que hemos tenido en la Asamblea Nacional, estamos casi seguros de que vamos a recibir el respaldo del pueblo de Santa Elena para poder estar nuevamente en la Asamblea Nacional. Pero eso depende de las actuaciones particulares. Ojalá que en el tramo que queda de este periodo legislativo nosotros podamos buscar consensos y se eliminen esos conflictos que hay y los intereses partidistas que nos permitan sacar adelante estos proyectos que necesita la ciudadanía. La gente ya está cansada de las peleas de los políticos. La gente lo que quiere es, por ejemplo, que se apruebe la Ley de Justicia Laboral, que la estamos impulsando. ¿Qué significa aquello? Los trabajadores que le han entregado su vida, tanto en el sector público como privado, se puedan jubilar en función del salario básico, pero de la actualidad, no como ocurre ahora. Se jubilan con un salario básico unificado del año 2015, del año 2016. Entonces reciben menos recursos. Aparte de que le entregan después de 2 años, 3 años, 5 años, hay algunos que hasta fallecen y nunca reciben nada. La gente lo que necesita saber es cómo se organiza mejor el Estado para que se desconcentre. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema real de los últimos años de la administración pública? Las decisiones no se toman en las provincias desconcentradamente. Las decisiones se toman en las regionales. Cuando quieren cambiar un médico, porque ese médico especialista es bueno llevarlo a Santa Elena, es bueno llevarlo a la provincia del Guayas, la decisión tiene que tomarse a través de las regionales. Hasta eso los pacientes ya se mueren. Cuando tienen que comprar medicinas de la misma manera. Cuando quieren cambiar un profesor de un colegio a otro, lamentablemente tienen que pasar por las regionales. Ese centralismo que absorbe la eficiencia de la administración pública es la que tiene que terminarse. Proyectos como ese, para que los recursos sean utilizados en las provincias y la decisión de la inversión sea en cada provincia, es lo que la gente aspira que se resuelva. Yo estoy seguro que si proyectos como ese se aprueban, el Estado va a ser más eficiente y esos son los proyectos que están esperando el pueblo ecuatoriano. Legislador, nosotros los periodistas estamos en las calles y algo que escuchamos frecuentemente es que las personas necesitan que ya las leyes no sean tan favorecedoras para los delincuentes, que si cumple una parte de la pena, el resto la voy a cumplir en mi casa, o que si hay arresto domiciliario para estos delincuentes, que tenemos evidencias, hay videos que han asesinado, igual hay mucha norma que favorece a estos delincuentes. ¿Hasta cuándo en el Ecuador seguimos ayudando a estos antisociales? Mire, Joana, la reforma penal es urgente y usted corrobora lo que yo estoy diciendo. De hecho, nosotros presentamos hace poco una ley antivacunas que sigue peleándose en el seno de la Comisión de Justicia y que tiene que ver justo con esto. Y le doy un ejemplo, que tiene que ver también con la ley de armas. Mañana capturan a una persona que anda con un arma que no tiene papeles, no tiene permiso para portar. Si esa persona no tiene permiso, seguramente está involucrada en un acto ilícito. Puede ser un delincuente, puede ser un extorsionador. Lo capturan,
lo llevan ante la justicia, pero como el delito de porte es de menos, de porte ilegal es de menos de 5 años, tiene medida sustitutiva. Si ese señor es un extorsionador y lo han capturado, sale nuevamente a las calles a seguir delinquiendo. Entonces, esa debilidad del sistema de justicia es la que nosotros tenemos que corregir. Y ya están los proyectos presentados. Lo que tenemos que hacer es presionar a las comisiones correspondientes para que eso vaya al pleno, lo debatamos y se apruebe. Es momento de hablar de cadena perpetua para estos delincuentes que ya luego de varios análisis ya no haya forma, a los que violan a los niños, a los que asesinan a los niños, a los que matan a mujeres embarazadas. Es momento de hablar ya de cadena perpetua. Seguimos pensando pobrecitos. Joana, usted le puede decir al delincuente, a la persona que ha violado, que ha asesinado, que ha extorsionado, que le van a dar 1000 años de prisión. 1000 años de prisión. Pero el delincuente no tiene miedo, pues, porque sabe que cuando él es capturado y llevado al sistema de justicia, lo liberan con una medida sustitutiva. Y finalmente sale, huye, le ponen un grillete electrónico, se lo saca. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En cierto tipo de delitos no debería haber medidas alternativas. Sobre todo cuando hay delito flagrante. Hay una persona que la capturaron y secuestró. No debe tener medidas sustitutivas. Aunque tenga arraigo social, no debe tener medidas sustitutivas. Eso se cambia en la Asamblea. Sí. Con ese proyecto de ley que nosotros hemos presentado, si se aprueba, ahí sí el delincuente va a saber y le va a... Así le den 20 años de cárcel. Él sabe que los 20 años de cárcel los va a cumplir y desde que lo cogen, si es delito flagrante, no va a poder salir y desde luego tampoco se va a poder reducir las penas. Entonces, cosas como esas son las que tienen que enfocarse en este último tramo, en este periodo en la Asamblea Nacional. Perfecto, asambleísta. Nos quedan pendientes algunos temas por el tiempo en la televisión.